得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Saben que se están desarrollando en este momento las elecciones en Colombia. Se trata de la segunda vuelta para ocupar el sillón presidencial. Hechos de diferente magnitud confluyen en este escenario que es apasionante y a la vez contradictorio. Determinante, sí, para el porvenir de una región que se ha definido a sí misma desde los diferentes espacios de integración regional como un territorio de paz. Saben que la Agencia Latinoamericana de Noticias, ALAI, dice en su dossier sobre este país latinoamericano que, en palabras del gran novelista colombiano Gabriel García Márquez, nada condena a Colombia a 100 años de soledad latinoamericana ni a 100 años de guerra interna. Y hoy esta instancia electoral puede marcar un nuevo rumbo histórico. Y es cierto, el actual ciclo y las posibilidades inéditas de que una coalición progresista como es el Pacto Histórico y el binomio conformado por Gustavo Petro y Francis Márquez puedan alcanzar la presidencia y la vicepresidencia de la República no es un dato menor. Bueno, aguardemos los resultados finales. La cumbre de Borrascosas, así la denominamos en nuestro programa la semana pasada, me refiero sí a la cumbre de las Américas, y decíamos ni cumbre ni de las Américas. Bueno, sigue dejando mucha tela para cortar. Ha habido muchísimas expresiones de las que dimos cuenta la semana pasada, pero ahora el canciller de la República Popular China, el ministro de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, dijo que los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir de forma independiente sus propios caminos de desarrollo y socios de cooperación. Bueno, esto fue en respuesta al fracaso que tuvo este encuentro en Los Ángeles. Y ahora vamos a distendernos con un poco de música. Clave China.
心，工作只想知他揮不揮霍，闊太蟹啲一不小心，背後鐵不能動我。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開卷快樂。記者、編輯、攝影先生，精密報告在四周，酒店角落齊地超廣角的鏡頭拍下各種酒與醜，難過愉快潮水病態某個某家裏逗留，20個食腦的高手揭露各樣角色錯漏，致力要大眾睇通睇透，他專不專心工作，他今年揮不揮霍，他演不演出主角，每樣也是眾人娛樂。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令各位天天開卷快樂。鳴謝你尖酸抵死的中國，封面小姐的肩膊，抽絲剝繭的追溯，製造低消費娛樂。花邊新聞的搞作，絕對不會太精確，要是你肯花錢當作有點消遣，切勿以太高深尺度量度。Y seguimos compartiendo con ustedes la información más importante de la Semana del País Asiático, en la voz de nuestro colega y compañero Enrique Gong, del Grupo de Medios de China. Y así presentamos, como siempre lo hacemos, China en clave de noticias. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gong. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping ha mantenido el 15 de junio por la tarde una conversación telefónica con su par ruso Vladimir Putin. Los dos mandatarios intercambiaron opiniones sobre la cuestión de Ucrania. Xi subrayó que China siempre ha hecho juicios independientes de la cuestión de Ucrania según los fundamentos históricos y la situación, promoviendo activamente la paz mundial y la estabilidad del orden económico global. Todas las partes deben proponer una solución adecuada a la crisis ucraniana de manera responsable. China está dispuesta a seguir jugando el papel que le corresponde en este sentido. El alto diplomático chino Yang Jiechi ha presidido una reunión de asesores y altos representantes de los BRICS a través de un enlace de video. Los BRICS es un grupo de 5 importantes economías emergentes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Durante el encuentro, Yang dijo que ante los diversos riesgos y desafíos, la iniciativa para la seguridad global propuesta por China ha ofrecido una importante directriz para construir un mundo de paz duradera y de seguridad universal. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, indicó que el suministro mundial de alimentos se enfrenta a una situación extremadamente intensa. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que los dos países, que son importantes exportadores de alimentos a nivel mundial, casi se retiren del sistema de comercio mundial de alimentos. Las sanciones de Estados Unidos y otros países occidentales contra Rusia han afectado gravemente a las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes, hecho que agrava la situación. Estados Unidos y otros países manipulan el sistema mundial de comercio de alimentos, construyen una hegemonía alimentaria, adulteran los precios internacionales de los alimentos y alteran repetidamente las tensiones alimentarias, especulando con los problemas de seguridad alimentaria para obtener enormes beneficios. El consejero de Estado y ministro de Defensa Nacional de China, el general Wei Fenghe, lanzó una de las advertencias más severas sobre la cuestión de Taiwán. En su discurso en el diálogo de Shangri-La, aplastaremos con firmeza cualquier intento de perseguir la independencia de Taiwán. Si alguien osa separar Taiwán de China, no dudaremos en luchar.
Lucharemos de toda costa. Lucharemos hasta el final. Nadie debe subestimar la resolución y la capacidad de las Fuerzas Armadas de China a la hora de proteger su integridad territorial, destacó Wei. El primer ministro Li Keqiang ha presidido este miércoles una reunión ejecutiva del Consejo de Estado en la que se han anunciado las intenciones de intensificar los apoyos a la inversión privada, el impulso a la inversión efectiva, consumo y empleo mediante proyectos multifuncionales. Amigos, están escuchando China en clave de noticias. Seguimos con más titulares interesantes. El Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo de China ha comenzado a operar, informó el martes la Administración Nacional de Espacio de China. El laboratorio ha completado varios trabajos preparatorios y entró en una nueva etapa de operación sustancial y construcción integral, según la entidad. Un ferrocarril en la región autónoma uigur de Xinjiang, noreste de China, entró en funcionamiento este jueves para completar la línea circunvalar de 2.712 kilómetros alrededor del desierto Taklamakan, el más grande del país. La apertura de la ruta permite a los trenes por primera vez en el mundo rodear un desierto en circunvalación completa y también facilitará el transporte y la logística de las especialidades de Xinjiang, tales como el algodón, nueces, dátiles y minerales. Con motivo del 5º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Panamá, CGTN en español emite un programa especial titulado Unidos en la Distancia, en el que hablaron con algunos de los protagonistas de estas relaciones diplomáticas, quienes contaron de primera mano su experiencia de estos últimos 5 años y sobre sus expectativas para el futuro de los lazos entre estos dos países. Un futuro cargado de nuevas oportunidades y mucho más optimista. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la pasada semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. Who makes you better? Honey, honey, 不说实现的秘密 Catch it, yeah. 没人对我笑，暧昧的聚焦，幽默的眼神主导着情调，有带点神秘棕色的发梢，我屏住了呼吸，不让你知道。不准你按下快门做记号，让你乱了节拍的心跳。Honey sweet sweet 最独特的魅力，谁喜欢的 drive me like a Maserati。Honey, honey。Honey, honey, 唱几分甜的 feeling， 谁还在 LA 独领着风格，放眼望最佳的角色 Who makes you better？ Honey, honey， 不说实现的秘密 Catch it, yeah. Yeah. 等你关注，话题投入，慢慢倾诉。不想跟随，非你不追，完美配对。迷乱的人群里向你靠近，兴奋像蜜蜂群发现花蜜。无力的抗拒，你为我着迷，你为我着迷。I'm trying to taste that honey, honey， 与生俱来吸引。Honey, honey， 尝几分甜的 feeling。Honey, honey， 与生俱来吸引。Honey, honey， 尝几分甜的 feeling。谁还在 LA 独领着风格，放眼望最佳的角色 Who makes you better？ Honey, honey， 不说实现的秘密 Catch it, yeah. Honey, honey， 不觉变慢 Honey， 我的 Honey, honey, honey， honey， 你是我的 Honey。
Las abruptas bajas que han sufrido las criptomonedas en sintonía con las dificultades que atraviesa el sistema financiero internacional abren una serie de interrogantes sobre la naturaleza de estos activos digitales. Esta semana supimos del desplome del dólar. Bueno, causas y algunas reflexiones que nos trae Pedro Varela, un especialista en ciberseguridad y entendido en este tema, colaborador de varios medios en nuestro país. Y hoy tenemos la suerte de contar con él aquí en Clave China. Te escuchamos, Pedro. Saludos para la audiencia de Clave China. Hoy vengo a hablarles un poco de criptomonedas y lo que está sucediendo en los mercados bursátiles con respecto a la operación militar especial en Ucrania. Dos ejes centrales como para analizar de lo que está pasando, ¿no? Primero que en los mercados bursátiles internacionales se está viendo unos movimientos por las cuestiones de las materias primas y las sanciones a Rusia que están resultando contrarias a los deseos de Occidente y del país del norte, para seguir debilitando a China, evidentemente, porque el enemigo principal, y hay que decirlo claro y fuerte, no es Rusia en sí, sino es China el enemigo de los norteamericanos, de las administraciones norteamericanas, no vamos a hablar del pueblo, que son dos cosas distintas. Entonces quiero hacer dos puntos centrales de esta columna. Primero, la Deep Web. La Deep Web y cómo el valor del Bitcoin y de las criptomonedas se infló a través de la venta de armas, la venta de órganos, de la contratación de sicarios. La Deep Web ha sido inventada, desarrollada por el gobierno norteamericano, por alguna agencia de inteligencia norteamericana. Entonces, todo el crecimiento que tuvo el Bitcoin desde el año 2012 en adelante fue justamente sustentado por la liquidez que proveía como material de intercambio algo digital para comprar cosas que son ilegales. La realidad es que el Bitcoin crece y llega a su máxima expresión a través de la Deep Web con la venta de drogas, la contratación de sicarios, etc. ¿Qué pasa ahora en Ucrania? Ucrania está recibiendo donaciones en criptoactivos y ocurrió un hecho muy curioso. Entre las donaciones que hay en Bitcoin había unos 46 millones de dólares, que ahora será menos por esta caída abrupta que hubo a principio de la semana. En todos los mercados de criptoactivos se vieron afectados por esta caída del precio del Bitcoin. Y ellos, la administración de Kiev, declara haber recibido 46 millones de dólares en Bitcoin, que ahora será menos por la caída esta del mercado. Pero no están hablando de lo que recibieron en Ethereum y en las otras blockchains, incluida la blockchain china de Tron. De hecho, a Tron no se le permitió hacer donaciones por un supuesto complot del ex CEO de Tron, el señor Justin Sun, que ahora es embajador en Granada de la Organización Mundial de Comercio. Esto lo denunció también a través de las redes sociales, lo dijo, y al final recibieron esas donaciones que ascienden más o menos 1.6 millones de dólares por los usuarios de Tron. Pero, ¿qué pasa? Más allá de esto, primero la retórica occidental de no querer aceptar donaciones de China o de algo relacionado con el mundo chino. Al final agarraron esa cantidad de activos, sí la terminaron por aceptar, pero a la vez que estaba ocurriendo esto, ellos no declararon que recibieron también en la red de Ethereum unos 360 millones de dólares que nunca los declararon, además del 1.6 millones de dólares que a través de la red Tron llegaron a manos del régimen de Kiev. Pero a la vez que pasaba esto, también estaba ocurriendo otra cosa muy rara, que es con las armas de la OTAN. Las armas de la OTAN están siendo vendidas junto con los 25.000 fusiles de asalto que repartió el régimen de Zelensky entre la población civil. Se están vendiendo en la Deep Web, creado por los servicios de inteligencia norteamericanos. Están vendiendo los sistemas Javelin, que son armas avanzadas, antitanque, son armas guiadas con visores térmicos, con una tecnología muy avanzada. Cuestan alrededor de unos 160.000 dólares. En la Deep Web uno puede conseguir un Javelin, me puedo comprar, si tengo 20.000 dólares, me puedo comprar un Javelin y traérmelo a mi casa. Cualquier persona lo puede hacer. Pero bueno, eso es una de las cosas. La Deep Web está siendo utilizada para vender el armamento que proporciona la OTAN
y Estados Unidos, principalmente, al régimen de Kiev. Eso por un lado. Que las armas no solamente provocan más muertes y más tensión, sino que ni siquiera están siendo usadas. Hay alguien que está vendiendo armas, hay alguien que se ha quedado con una cantidad de dinero que, si bien es poca para lo que es un sistema antiaéreo S-300 ruso, vale 150 millones de dólares. Las cifras que se manejan en criptoactivos son bastante chicas comparadas con la maquinaria bélica. Pero también está ocurriendo otra cosa, que apareció el lunes, a partir de este lunes pasado, que las stablecoins, las monedas estables que están pareadas con el dólar y tienen sus reservas en varias entidades financieras, están perdiendo su valor, incluida la que lanzó hace poquito, luego del escándalo de Terra y Luna, lanzó la red Tron también su expresión en los mercados con su USDD, que así es como se llama la moneda estable que lanzó la red Tron, ¿no? ¿Qué está pasando? Todas las monedas estables, entre comillas, están perdiendo valor. Entonces, este es el interrogante que vengo a plantear. ¿Realmente es que la liquidez en los criptomercados está ahuyentando a los inversores y están sacando sus activos de ahí? ¿O es que el dólar está perdiendo su fuerza, su valor real, motivo de la guerra de Ucrania? Dejo este interrogante para que se lo pregunten y tal vez sacar alguna conclusión. La fuerza de trabajo y las materias primas siguen siendo mucho más fuertes que el fiat o el dinero fiduciario y el capital financiero. Les mando un saludo. Clave China. 没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有音讯，剩下的只是回忆。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。记得我们曾经肩并肩一起走过那段繁华巷口，尽管你我是陌生人，是过路人，但彼此还是感觉到了对方的一个眼神，一个心跳，一种意想不到的快乐，好像是一场梦境，命中注定。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。世界之大，为何我们相遇？难道是缘分？难道是天意？你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。心里，我的歌声里，你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。
Antes de continuar con nuestro programa, vamos a una pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Nuestra bienvenida, sí, a este espacio para leer y reflexionar. Letras oídas, con nuestro colega Alfonso Guanday. Pero hoy la obra antropológica de Néstor García Canclini es el tema principal, dado que está en proceso de publicación y de traducción al chino mandarín. Se trata de La globalización imaginada, una obra que expresa la opinión de este académico argentino con una visión latinoamericana sobre este fenómeno desde múltiples perspectivas. Dicho libro se publicó en 1999, hace muchos años, pero sigue siendo muy significativo no solo para la comunidad académica latinoamericana, sino también para los lectores de China, quienes parecen interesarse mucho por este tema. Está invitada la doctora Chen Jin-mei, que ha sido la traductora de esta obra y es profesora de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, que intercambia con Letras Oídas y de hecho con nuestro programa las ideas sobre el libro, la traducción y este fenómeno denominado globalización. Este, como siempre le decimos, es un espacio de Radio Internacional China de habla hispana. Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos radioyentes, bienvenidos otra vez al programa Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Enfrente del micrófono, Alfonso Guanday les acompaña como siempre. Hoy seguimos nuestra aventura de lectura durante esta primavera en nombre del Día Internacional del Libro. Y tengo una noticia positiva. Una obra antropológica importante de América Latina está en proceso de publicación. Hablamos de La globalización imaginada del profesor Néstor García Canclini. Es una obra muy especial que expresa la opinión de un académico latinoamericano sobre la globalización en múltiples sectores, incluyendo la academia misma. Es una observación que proviene del tercer mundo, en un sentido como una operación sobre este fenómeno mundial y sus explicaciones típicas. Dicho libro se publicó en el año 1999, hace 23 años, pero sigue siendo muy significado para la comunidad académica y para los lectores comunes hoy día. Esta vez invitamos a la doctora Chen Jin-mei, traductora de esta obra y profesora de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, para intercambiar con nosotros sus ideas sobre el libro, la traducción y la globalización. Hola, doctora Chen. Muchas gracias por su presencia aquí. Antes de todo, quiero preguntar por qué diría que se decidió a traducir esta obra. ¿Y puede contarnos las facilidades y dificultades del proceso? Hola, muchísimas gracias por la invitación en un día tan especial compartir con todos ustedes la experiencia de lectura y traducción. Como hace 10 años, cuando yo estaba haciendo el doctorado, me comentaron una amiga mía que tienes que leer sus libros
especialmente el de culturas híbridas, porque yo estaba haciendo una investigación sobre el español en las Filipinas, ¿no? Entonces estudié yo cómo han dejado tantas palabras mexicanas, por ejemplo, chayote, tianqui en Filipinas. Y unos años después, como en 2016, empecé a escribir mi tesis doctoral sobre el exilio español en México. Y luego, poco tiempo después, viajé a Arizona y encontré la traducción de inglés de George Judis y me puse a escribir a George Judis y estamos diciendo que sería interesante traducirlo a Néstor García Canclini también al chino. Hablé con mi amigo Zhang Weijie, es un profesor, un traductor famoso de la literatura latinoamericana. Logramos hablar con la editorial de la Universidad de Nanjing. Ahí empecé el trabajo, ya que el trabajo de Néstor García Canclini es un trabajo, digamos, transdisciplinario, contiene de vez en cuando reflexiones filosóficas, sociólogas, antropólogas y además discuten bastante sobre la cultura masiva y las comunicaciones. Por ejemplo, también le interesa mucho, ¿no? Y las tecnologías de comunicación, los medios de comunicación, el internet, la cultura de la juventud, etc. Entonces, para poder transmitir bien las ideas, tengo que meter también estas áreas, ¿no? Para consultar y leer más. Es decir, el trabajo de traducción es duro, pero también me abren nuevos horizontes para diferentes áreas. También fue durante el proceso de traducción me di cuenta de que en realidad García Canclini ha sido tan citado y mencionado, pero no tan profundamente, digo yo, por muchos intelectuales chinos. Y también me fijo en que en realidad hoy en día el desarrollo o la atención prestada a la cultura masiva es bastante. Por ejemplo, si pensamos en el TikTok, en Bilibili, tantas plataformas en que se discute. Fue durante el proceso de traducción en que empecé a interesarme más sobre estos, textos sociales. No, antes siempre pensaba que estudiar la literatura, leer un libro de filosofía, pero hoy en día también pienso que, por ejemplo, es TikTok, Bilibili, todos estos medios de comunicación, hasta esta radio, ¿no?, que organizas tú, se pueden considerar como un texto que merece la pena de pensar, reflexionar y discutir. En realidad no estoy conforme 100% de mi traducción en el sentido de belleza. Y en cuanto a la fidelidad, sí la tengo muy acertada, creo, ¿no? Digo, el sentido de belleza es que entre chino y español existe un poco de diferencia y además como hay que buscar una palabra, más bien una lógica que reflejan bien lo que está en el texto original, me ha costado. Me ayuda mucho la edición. Y una solución que me ocurrió para solucionar el problema es sacar las dudas que se quedaban en mi mente para discutir con mis estudiantes. Por eso, últimamente o en los recientes años, unos párrafos de la traducción estaba saliendo en mis clases de traducción y también a lo mejor, creo, los chicos que participaron en los exámenes de maestría encuentran textos sacados del libro de Néstor García Canclini como materiales de traducción. Pero intenté sacar los textos no tan complicados, ¿no? Para como más bien un diálogo con estudiantes, una discusión.
en vez de ser como un examen, ¿no? Porque a través de diferentes ejercicios, constante discusión, cada vez me sale mejor idea. Por ejemplo, una vez para la palabra integración económica, en un comienzo no me salió la palabra 经济一体化 para colocarla, ¿no? Entonces puse 经济融合, pero fue como un año después, un día cuando yo estaba leyendo algo más, se me ocurrió de repente que debería ser una buena traducción, integración económica para 经济一体化. Claro, eso también tiene que ver con mis limitados conocimientos, es que no soy economista, ¿no? En resumen, para abarcar las ideas de García Canclini se requiere una amplia, digamos, dominación o por lo menos conocimiento de diferentes áreas, y luego también tiene que conocer bien la cultura en que trabajan el autor y la cultura en que viven. La globalización imaginada es un título ligeramente negativo que me recuerda a La comunidad imaginada de Benedict Anderson, publicado probablemente 16 años antes de la obra que nos ocupa hoy. Es un título muy interesante, así que empecemos por aquí. En su opinión, ¿por qué el libro califica la globalización como imaginada? Sí, el libro de Benedict Anderson, La comunidad imaginada, es uno de los libros favoritos míos también. Pero creo que es diferente, ¿no? Desde el título, porque el libro de Anderson tiene la parte nuclear como la comunidad, quiere decir la nacionalidad, la cultura, ¿no? Imaginada. Mientras que el libro de Néstor García Canclini, La globalización imaginada, tiene la parte, digamos, esencial, el fenómeno de globalización, ¿no? Claro, él lo discute el fenómeno desde el ámbito, digamos, simbólico, no económico, ¿no? Entonces dijo imaginada. Regresando a casos más concretos sobre la comunidad imaginada, por ejemplo, nosotros, tú y yo somos chinos, yo me quedo en México y tú, por ejemplo, estuvieras ahora en Chile, entonces por la radio discutimos algo sobre lo que está pasando en China o compartimos una canción o un libro, por ejemplo, un libro clásico de la literatura china. Entonces, en este proceso de leer, discutir, compartir, creo que existe algo común entre tú y yo. Entonces, lo común tiene mucho que ver con, digamos, la experiencia, la preparación, ¿no?, de una nación. Entonces, en ese proceso, digamos, se producen cierta comunidad imaginada. Déjame poner otro ejemplo. Los exiliados españoles de los años 30, muchos de ellos llegaron a México y otros a otras partes del mundo, del continente americano. Por ejemplo, Eulario Ferrer Rodríguez escribió una colección de diccionarios en los campos de concentración y se puso a leer Cervantes en los campos. Narró su lectura en los diccionarios y luego fundó un museo de Cervantes en Guanajuato, México. Entonces, en el proceso de leer Cervantes, conmemorar la memoria española a través de fundar un museo dedicado al Cervantes, creo que ha logrado fundar un espacio de identidad, y en ese espacio de identidad podemos interpretar como lo que define Anderson como una comunidad imaginada, ¿no? En cuanto a lo que discute Néstor García Canclini, la globalización imaginada, la parte, como mencioné, más importante de esta palabra es el sustantivo, la globalización, ¿no?
Entonces, es inevitable discutir, por ejemplo, una serie de fenómenos sociales producidos junto con la globalización económica, por ejemplo, la inmigración. Por razón de trabajo, uno sale de su país para trabajar en otros lugares simplemente por, digamos, motivo económico, no como exilio, ¿no? Ahí viene una serie de fenómenos que se producen en el proceso de encuentro cultural de diferentes culturas. Por ejemplo, Néstor García Canglini mencionó una anécdota en el libro. Él, de origen argentino, que lleva años viviendo y trabajando en México y siendo un académico internacionalmente reconocido, siempre fue invitado para diferentes conferencias. Una vez estuvo invitada para una charla o un seminario en Inglaterra y después de la conferencia entró en un restaurante italiano en Inglaterra. Y en ese restaurante encontró él con un camarero mexicano. Entonces los dos se pusieron a platicar. Resultó que el joven, el camarero, de origen mexicano, ha vivido en muchos países, Estados Unidos, Europa, otros sitios de México también, no solamente la Ciudad de México. Y el joven comentó a nuestro autor, a Néstor García Canglini, que tenía la idea de abrir un restaurante mexicano allí, pero que piden, en el momento de despedirse, el joven pide a Néstor que le mande unos ingredientes, pero para la comida mexicana, porque los ingredientes que él podía conseguir allí en Europa no le pareció suficientes buenos o auténticos. Entonces ahí viene el problema interesante. Néstor se puso a preguntarse cómo que yo, un argentino, puedo representar la comida, o mejor dicho, la cultura mexicana ante un mexicano fuera de México. Ahí es el problema de la globalización imaginada, ¿no? Cómo la parte de cultura, cómo la parte de encuentro cultural está involucrado en el proceso de globalización y cómo el, digamos, área cultural, también el diseño de políticas culturales interviene en el resultado de los tratados comerciales. Por ejemplo, muchos países firman convenio de libre comercio, pero ese convenio sí tiene, digamos, efecto positivo o no. ¿Cómo el resultado de dichos convenios dependen mucho de la comprensión intercultural? Y eso es lo que quiere discutir Néstor García Canglini. El concepto de globalización, que surgió por primera vez en la economía, habiéndose desarrollado a múltiples campos académicos y extendiéndose a la vida cotidiana. Durante dicho proceso, su significado ha cambiado silenciosamente. La globalización de la que hablamos en este contexto engloba el ideal de integración y la búsqueda de la identidad global. Según el profesor Néstor Canglini, la globalización no se ha convertido en una realidad universal en el mundo contemporáneo en la construcción de la identidad, al menos en términos antropológicos. ¿Cómo lo interpretan usted y el autor? Sí, tienes mucha razón, justamente como acabo de mencionar, para el título La globalización imaginada, ¿no? Ahí contiene esa discusión sobre la integración económica, la incorporación regional, ¿no? Y la búsqueda de una ciudadanía, digamos, regional, global, ¿no? Entonces, pero lo que ha revelado la historia es que en el sentido cultural es diferente al sentido económico social. Obviamente para los antropólogos no existe una, digamos, ciudadanía global,
no debo decir una ciudadanía, sino como la antropología no busca esa, como digo, esa unidad, busca más heterogéneo, género, ¿no? Entonces busca la diversidad cultural. Por ejemplo, Néstor García Canglini puso varios ejemplos interesantes en su libro, como la palabra, por ejemplo, en español y en portugués, también en francés, existe una palabra que es mestizo, pero tal palabra no se encuentra en inglés. Quiere decir, para la cultura americana, que aboga tanto por la globalización económica, no hay una palabra para modificar, para referir un tipo de encuentro cultural, aunque Estados Unidos, digamos, es un país multicultural con muchos inmigrantes, pero lo que hacen o lo que ocurre, según la observación de García Canglini, lo que ocurre allí se limita a ser como pequeños bloques diferentes. Por ejemplo, los africanos se quedan en una misma zona, los asiáticos y luego tienen sus propias asociaciones, zonas de residencia, sus propios de escuela. Es como que en Estados Unidos existen muchas culturas, pero las culturas no mezclan, o sea, pocas veces mezclan, ¿no? Al revés, en la cultura, digamos, latinoamericana, sí existe la palabra mestizo, gracias a su historia, ¿no? Digamos, de mestización. De la historia de mezclar la cultura indígena y la europea. Y me hace pensar también que está ocurriendo en Asia. Y eso me hace pensar también en la firma de la Asociación Económica Integral Regional que está en Asia, ¿no? No sé mucho de la economía, pero me pregunto cómo los factores culturales, mejor dicho, interculturales, intervienen. ¿En qué sentido, en qué grado va a afectar a los resultados que quiere lograr dicha asociación, ¿no? Quiero decir que no se la contesta, pero estoy pensando mucho la importancia de la cultura para la realización, para las prácticas económicas que quieren proponer esta asociación. ¿Qué cree mostrará esta obra a los lectores chinos? O en otras palabras, ¿qué espera que los lectores reciban en su traducción? Espero que el libro traducido sea accesible y que el lector, a través de leer el libro, puede tener esa idea de que las ideas sí se fabrican en los estudios, en los campus, por los académicos, en las instituciones, pero no están lejos de la vida cotidiana de la gente común y corriente. Es decir, la crítica puede ser una conexión entre el mundo académico, entre el mundo crítico y la cultura masiva y la vida de la gente común. Y otro punto que espero, mejor dicho, el público va a notar que en América Latina también hay pensadores profundos, que la tierra de América Latina también producen pensadores, ideas filosóficas. No como siempre el público chino dice, wow, la literatura latinoamericana con el realismo mágico es fascinante. Ya, no más. Y en cuanto a la filosofía crítica, siempre acuden a, digamos, pensadores europeos, americanos, quiere decir, no siempre a los países económicamente potentes, ¿no? Quiere decir que en América Latina también producen ideas críticas que merecen la pena conocer, estudiar, leer y compartir. Es una charla muy interesante y para mí me produjo más emociones sobre la publicación de este libro.
Claro, lo he leído en castellano, pero quiero conocer las reacciones de los intelectuales chinos sobre las opiniones del profesor Gangrini. Al reunir estas ideas, posiblemente volveremos a conversar sobre este tema en nuestro programa. Pues amigos, así finaliza el programa Letras Oídas, pero no se olviden leer y pensar. Soy Alfonso Bandai. Hasta la próxima. Clave China. Ya nos vamos. Bueno, mientras aguardamos las elecciones en Colombia y vemos qué pasa con las criptomonedas, porque quien les habla no entiende nada de esta moneda digital. Será Pedro quien nos oriente sobre esta cuestión y regresamos a la lectura y a la reflexión tal cual nos invita Letras Oídas para imaginarnos mejor esta globalización que atraviesa el mundo. Me despido con la alegría de saber que nos reencontramos el próximo domingo. Un abrazo a todos. Chau, chau. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。总爱瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你请求。